tal, amigos y amigas? En el siguiente tutorial les daré algunos conceptos prácticos y básicos que les servirán en el momento de que quieran construir un plan agrícola o algún proyecto agropecuario. Se debe entender de que este tipo de proyectos se puede licitar ante el gobierno o, ante empresas privadas. Cuando son proyectos del gobierno, estos dineros vienen de algunas regalías e impuestos generados lógicamente por la ciudadanía, los cuales mediante planes de gobierno y algunos programas, por ejemplo los que brinda el INCODER, los que brinda el SENA y algunos otros entes gubernamentales que hacen concursos para la asignación de recursos de proyectos que generarían bienestar y desarrollo agrícola en Colombia. Cuando son de sector privado, pues lógicamente hay un inversor que quiere realizar algún proyecto, el cual se mira más del ámbito económico y lógicamente de la rentabilidad que el proyecto tenga. Para esto existen algunos parámetros y algunas cositas o tics que vamos a ver a continuación a medida de que voy desarrollando el tutorial. A los proyectos públicos se les llama generalmente estudios de factibilidad. A los proyectos privados generalmente se les llama plan económico o plan de negocio, los cuales generalmente al proponerse un proyecto se le busca darle solución a un problema o llevar a cabo una buena idea que genere grandes ingresos. Para esto es recomendable que el proyecto agrícola o lo que uno propone tenga algunos atributos. Aquí yo nombro algunos generales que pueden servirles en el momento de que ustedes quieran hacer sus planteamientos. Por ejemplo, un proyecto agrícola, lo mejor que puede pasar es que sea único, que no se haya hecho o que en su defecto tenga algunos componentes que lo hagan especiales, que sean temporales, es decir, que se lleven a cabo en tiempos basados en cronogramas o que se tengan especificaciones en el momento de la ejecución, con objetivos claros. Este punto es muy importante, de que los proyectos tengan una meta y ya estén claramente definidos, que contengan actividades específicas y con beneficiarios específicos, que se determine el rango de personas que se van a llegar a ver beneficiadas con la elaboración de estos proyectos. Bueno, entramos entonces en desarrollar nuestro proyecto. Este como tal debe tener una formulación, es decir, unos estudios básicos, los cuales me sirven de soporte ante el ente evaluador de que yo estoy haciendo todos los estudios que me están garantizando el éxito rotundo del proyecto. Como primera medida yo debo garantizar un estudio de mercado, el poder decir que lo que yo estoy produciendo se va a vender, lógicamente identificando los consumidores, el tipo de mercado, la estructura de mercado, la oferta, la demanda, los precios, para más o menos empezar a sacar qué tanta utilidad me puede llegar a tener en su momento. Otro de los componentes básicos son en los estudios básicos es el componente técnico, el describir yo cómo voy a producir la tecnología que voy a implementar, yo con qué cuento, con mis suelos, con mis aguas, realizar unos estudios de suelos, de aguas, el componente climático, tratando de decirle al ente evaluador o a la persona a la cual yo le estoy haciendo el proyecto de que las condiciones con que yo cuento son las ideales y potenciales para la producción óptima de pronto de los cultivos que yo pienso establecer. Entonces los estudios técnicos me pueden llegar a hacer gran soporte lógicamente mi proyecto, y eso es lo que yo tengo que escribir en el documento. La parte ambiental se refiere al daño de pronto que yo puedo producir en el momento
que yo realice mi proyecto. Habrán proyectos que requieran lógicamente el estudio ambiental o hay otros que no lo requerirán. La parte legal de igual manera habrán proyectos que requieren la parte legal, por ejemplo en las captaciones de agua, concesiones de agua o este tipo de cosas. Y estudio, por ejemplo, de mercadeo. Mercadeo es decir bajo qué metodología o cómo voy a hacer yo para llegar lógicamente a los consumidores y lógicamente todos estos estudios básicos que les he nombrado pueden tener otros o pueden de pronto quitarlos. Eso depende de hacia dónde va su proyecto y de la magnitud de su proyecto. Pero en cierta manera son como un asocio entre los 5 componentes para más o menos saber lo que yo en el momento tengo, con lo que yo arranco, con lo que yo voy a empezar a formular. Como ya tengo identificado con lo que yo arranco o lo que yo quiero formular, eh, inmediatamente se realiza un diagnóstico. En este diagnóstico lo que se busca, se identifica, son las limitantes o las potenciales que puedo llegar yo a tener con mi proyecto. Es decir, decidir, por ejemplo, diagnosticar los factores ambientales donde yo pienso establecer mi cultivo son los adecuados, tengo el suficiente agua para la producción de mi cultivo, tengo a quién venderle los volúmenes que voy a producir. Todo este tipo de cosas es lo que se hacen en la etapa del diagnóstico, es decir, es identificar los problemas, las limitantes o las ventajas que yo puedo llegar a tener con mi proyecto, con la elaboración de mi proyecto. De acuerdo a este diagnóstico se realiza la planeación. La planeación el plan agropecuario lógicamente debe ir dirigido a cumplir los objetivos que tengo propuestos en mi proyecto, en decidir la manera de que voy a producir, la tecnología que voy a implementar, las áreas de siembra, la mano de obra requerida, los costos de producción, el manejo post cosecha que le voy a dar a mi cultivo, todo este tipo de cosas que son parte fundamental en la producción agrícola. Entonces, de acuerdo a lo que yo he planeado, a lo que yo quiero llegar, se puede llegar o los entes evaluadores miran la parte socioeconómica. Lógicamente, cuando son proyectos del gobierno, pues miran ambas partes, lo social, el mejoramiento de las condiciones que yo genero con el proyecto y lógicamente la ganancia que puede llegar a tenerse o el factor económico, pero mezclado lógicamente con la parte social. Miran ese dos tipos de cosas. En los proyectos privados, pues lógicamente miran más la parte económica, miran más el beneficio que yo puedo llegar a tener, la utilidad, la ganancia, lógicamente reflejado en pesos, que es lo que uno como inversor busca en el tipo de proyectos, lógicamente maximizar la utilidad y la ganancia de bueno, ¿qué se mira en el estudio socioeconómico? Se miran, como anteriormente lo ha dicho, 3 aspectos fundamentales: la TIR, la tasa interna de rentabilidad, el valor presente neto y el valor costo-beneficio. La TIR para proyectos públicos o de gobierno generalmente debe estar por encima del 12%, el BPN debe estar, o los valores presentes netos deben ser positivos, y el costo-beneficio debe estar por encima de 1.10. Es decir, si mis resultados o mis estudios socioeconómicos cumplen estos indicativos, el proyecto se puede llegar a la etapa de ejecución. O en su momento, si yo veo que el proyecto económicamente no es productivo, no llega a cumplir algunos aspectos, generalmente no pasa o se cae, dependiendo de cómo se mire, ¿no? Porque una cosa es el beneficio social que puede llegar a generar y otra cosa es el beneficio económico que éste genere.
pero estos tres indicativos que acabo de nombrarles son los que generalmente se usan en la evaluación económica de un proyecto. ¿Qué, mm, ¿Qué me pueden llegar a decir? Hombre, con la formulación de su proyecto, con el diagnóstico, con la planeación que usted hizo, su proyecto es verdaderamente viable o es ejecutable. Entonces, en estos momentos, si se dan los valores positivos, lógicamente el proyecto se ejecuta o se realiza. O en su defecto, si es un proyecto privado, pues me está dando o me está garantizando de que el proyecto como tal me va a dejar grande utilidad. Bueno, así concluyo. Espero les haya servido un poco estas pautas. Lo hice porque este tipo de cosas generalmente no se aprende de la noche a la mañana. Soy profesional del agro, soy ingeniero agrónomo con 4 años de experiencia en la parte de ejecución de proyectos. Realizo proyectos para entes públicos y privados, brindo consultorías. Dejaré un link de una página web donde me pueden contactar o me pueden dejar acá sus comentarios. Les podría dar algunos consultorías o, llegado el caso, ayudarles a adelantar sus proyectos con mucho gusto y lógicamente siempre buscando el beneficio de nuestro campo colombiano, que a veces está un poco golpeado. Infinitamente agradecido a las personas que me escuchan. No se les olvide, dejaré un link en la parte de abajo. Cualquier cosa me pueden contactar si necesitan algún servicio de parte mía. Soy ingeniero agrónomo especializado en la parte de suelos y ejecución de proyectos. Un gusto y muy buena tarde a todos. Hasta luego.